otra, es verdad. Bien, otro de los temas del día tiene que ver con los datos de inflación de julio. Me gustó mucho el título que usó en La Nación Francisco Jueguen, que puso dato de julio: en el mes en que el dólar subió el 13%, la inflación fue del 1,9. Registró la presión de los precios estacionales por las vacaciones de invierno y algunas verduras. En agosto podría impactar el salto del tipo de cambio y habla de una inflación núcleo en 1,5 que se desaceleró frente a junio y que es el dato que subrayó el presidente. Esto lo agrego yo, en un tuit donde felicitó al ministro de Economía, etcétera, etcétera. Para entender si el 1,9 es bueno, más o menos, o no tan bueno, estamos en comunicación con David Miazo, que es economista. ¿Cómo estás, David? Gracias por atendernos. Buenas tardes, Marina y equipo. Un gusto estar conversando con ustedes. Igualmente. Primer balance del 1,9. ¿Hay que preocuparse? No, diría que es la mejor noticia que hemos tenido en términos económicos en las últimas 2 semanas. Había dado ya el 2,5 Cava y en general las consultoras estaban esperando por encima del 2. Y como bien acabas de mencionar respecto al título de La Nación, con un salto del tipo de cambio más o menos significativo, que haya habido tan poco traslado de precios en el mes de julio es, creo, una excelente noticia. De hecho, 1,9 la general, 1,5 la núcleo, que es la que de alguna manera importa, porque el resto es estacionales y regulados, y 1,4 bienes, que entre bienes y servicios, bienes es el que más porcentaje de transables tiene y por lo tanto el que más relación tiene con el tipo de cambio. Son, creo que, todos datos muy positivos y te diría que mejor de lo esperado. Bueno. Todavía no hemos visto todo, como bien vos introducías, todavía hay que ver agosto, Claro. Porque la inflación es promedio contra promedio, digamos, es promedio de julio contra promedio de junio, no es fin contra fin, digamos. No, por supuesto, es promedio contra entonces, promedio. tenemos que ir viendo, pero yo lo tomaría, te digo, como el mejor dato de las últimas semanas. Bien, bueno, me deja tranquila esto que decís. Me quedo pensando en agosto, porque vos te estabas preguntando si no quedará algo del impacto del salto del tipo de cambio en la inflación como rezago para agosto, ¿no? ¿Cuál sería el número deseable? Ya sé que 0, pero un número que estaría bien y que hablaría de un salto de tipo de cambio que no se trasladó mayormente a precios. Mira, mientras que nos mantengamos en torno al 2 y no muy por encima de eso, yo creo que va a ser para festejar que el traslado realmente estuvo contenido. Todavía hay que ver qué va a pasar estos 15 días de agosto con el tipo de cambio. Por ahora tuvimos la primera semana, los primeros 10 días de calma, después de 2 meses donde el tipo de cambio fue trepando de los 1.150 a los 1.360 y hemos tenido estos primeros 10 días o 7 días hábiles, 8 días hábiles de relativa calma. Sí. Así que todavía tenemos que esperar cómo va a seguir agosto para ver alguna otra cuestión más, pero en principio se percibe cierta tranquilidad en los precios y eso nos puede llevar a pensar que más allá de algunas otras cuestiones criticables que pueda haber, que se le puedan discutir al equipo económico, el hecho de que cierta flexibilización de tipo de cambio haya venido recién después de abril de este año fue positivo porque llegó cuando ya la inflación estaba estabilizada en torno a o incluso por debajo del 2%. Entiendo. Entonces eso hace también que el traslado de precios sea distinto que cuando veníamos con inflación de el 4 o el 5 mensual, ¿no? Está todo un poquito más estabilizado y tarda más en pasarse a precios la devaluación. Entiendo. Y para tratar de entender o de proyectar un escenario en relación al tema del dólar, del precio del dólar, del tipo de cambio, ¿no? Yo recuerdo que en la subida de julio la explicación que daban los economistas profesionales, vamos a decir, no los partidarios, era que tenía que ver con el tema de la liquidación de exportaciones, ¿no? Como que ya no quedaba tanto para liquidar, con alguna, no sé si decir imprudencia, decímelo vos, del equipo económico en relación a esas letras que generaron como un exceso de liquidez, como que había muchos pesos por una cuestión técnica que no quiero aburrir a la gente, y también el componente preelectoral. Yo lo que te pregunto es cuáles de estas variables todavía siguen metiéndole presión al dólar. La electoral seguro.
Sí, sí, el dólar subió durante junio y julio, que fueron 2 meses récord de liquidación de divisas de la exportación agropecuaria. Entonces, al mismo tiempo que subía, teníamos récord de liquidación de dólares. Entonces, ese debería haber sido un factor que atenuaba y no atenuó. Y no atenuó. Y listo para hacia adelante, justamente, hoy tenemos mucho menos ingreso. Hoy hay mucho menos para liquidar, claro. Por la propia estacionalidad. Entiendo. Y además con el tema de que se terminaba la baja de derechos de exportación a fines de junio, también se adelantaron muchos dólares, dólares que no va a estar en estos próximos meses, ¿no? Porque lo único que se logró fue adelantar de alguna manera. Ahí prenderías una luz amarilla en el tema. Exactamente, ahí prende una luz amarilla. Del ingreso de divisas vía exportación. Exacto. Por la estacionalidad de las exportaciones, prendo luz amarilla. Bien. Y por las elecciones sigue prendida, digamos, de alguna manera, la luz amarilla. Después, el tema que mencionaste respecto a las LESI, en realidad pasó después de la suba del tipo de cambio prácticamente. Ya venía subiendo hace 6, 7 semanas el tipo de cambio cuando sucedió lo de las LESI, que de hecho terminó pasando en realidad lo contrario después con la reacción que tuvo el gobierno, sino que secó la tasa de pesos y eso también generó que tuviéramos tasas excesivamente altas, como la que hemos visto las últimas semanas. Y eso, de alguna manera, yo diría, eso ya es está. la única luz verde, porque también con más tasa, a ver, vos tenés con más tasa se seca más la plaza, es decir, hay más incentivos para que la gente vaya al plazo fijo, digamos, deje la guita ahí rindiendo. Exactamente, vos tenés pesos que pueden ir al dólar o pueden ir a tasa, mientras mayor sea la tasa, menos incentivo para ir al dólar. De alguna manera el premio, y eso se le suma a la intervención del Banco Central en el dólar futuro, que hace que la tasa implícita del dólar futuro sea menor que la tasa de las LECAPs, y entonces ahí te genera una renta en dólares de hacer tasa y comprar dólar futuro, lo cual también incentiva a no comprar dólares hoy, o incluso alguna riesga, o alguien que tiene un poquito más de apetito al riesgo, vender dólares hoy para hacer dólar sintético, que se llama esa operatoria. Entonces, de alguna manera, te diría, la baja de la estacionalidad de las exportaciones más las elecciones es lo que le va a generar volatilidad estos próximos 3 meses. La tasa es lo que de alguna manera le genera contención. El tema es que los niveles de tasa que tenemos hoy, prácticamente 30 y pico puntos reales por encima de la inflación, te liquidan la actividad, porque eso se traslada de manera directa, por ejemplo, el costo de financiamiento de las empresas. Claro. Y te quería preguntar por esto, sos un experto en temas de consumo, recién incorporaste el elemento de la actividad, que es lo que tiene que ver con si recesión sí, recesión no. Te pregunto cómo estamos ahí en esas variables, en consumo, en nivel de actividad. Mira, el consumo yo lo dividiría en 3. Lo que es el consumo básico, digamos, alimentos centralmente, lo que es cierto consumo recreativo de corto plazo, ahí podés mencionar turismo, gastronomía, teatro, y algún consumo masivo, y ropa, etcétera, y un tercer nivel de consumo que es de durables. El de durables, que venía muy bien por la reaparición de la cuota, de las cuotas sin interés, por el nivel de crecimiento del crédito, probablemente se pueda rezagar algo ante un encarecimiento del crédito, ¿no? Entonces, pensemos en un crédito prendario, ¿no? Pensemos en un crédito de una casa que vende electrodomésticos, que ahora se encarece. Entonces, eso le puede poner algún freno por el lado de la tasa. El de alimentos ya no tiene tanto que ver con eso, sino tiene mucho más que ver con los salarios. Entonces, ahí el dato de que, bueno, hoy también salió el dato del índice de salarios del primer semestre y de junio, que fue del 3% del mes de junio, y que el primer semestre estuvo por encima de la inflación. Es un dato positivo, los salarios se siguen recuperando por encima de la inflación, entonces sigue ganando poder de compra, entonces todo lo que es el consumo de básicos viene bien y va a seguir bien, digamos, el consumo de carne, de lácteo, venta en supermercados, etcétera. Y después tenés ahí el otro al medio, que es el que venía bastante rezagado y que probablemente tiene mucho que ver con que los pesos ya no queman en el bolsillo, sino que incluso ahora con la suba de tasas pasa lo contrario. Entonces, todo lo que es gastronomía, incluso ropa y algunas de esas cuestiones, probablemente siga con ciertos problemas, como vienen reportando distintas fuentes del sector estos últimos meses, pero también yo creo que no es algo netamente negativo
sino que también es consecuencia de un cambio, donde los pesos quemaban y no podías ahorrar para comprarte nada, a un cambio de esquema de consumo, donde ya podés consumir durables o podés ahorrar, también porque tenés tasa real, entonces ahí tenés algún cambio. Entonces, vamos a seguir viendo esto que se mueve a distintas velocidades de acuerdo con quién hablamos, en qué rubro está. Entiendo. Si tuvieras que hacer, y lo último, una evaluación general de los resultados del programa económico, ¿dirías que es excelente, muy buena, regular, mala? Diría que es entre buena y muy buena, porque también hay que tener en cuenta los desequilibrios desde los que partimos, una Argentina que no tiene acceso al crédito, ¿no? También tener en cuenta el punto de partida más allá de los resultados. El ancla fiscal es la que mejor viene funcionando y es el gran sostén del programa económico. El ancla monetaria ha tenido algunos problemas, yo le pondría por ahí más que en verde, en amarilla, ahora todo el desarme de las LEFIs, que yo entiendo que era algo necesario de hacer, pero probablemente no fue el mejor timing, ¿no? Para hacerlo, y a eso se suma que por el propio dinamismo del mercado de crédito y la propia demanda también de dinero, también ha hecho que los agregados monetarios crezcan durante este último año, entonces también es cierto que hay más pesos circulando. Entonces, eso por ese lado. Y después, lo que es el ancla cambiaria, que es estos 2 últimos meses lo que de alguna manera más se ha desanclado, pero si bien eso podría ser negativo, estamos viendo un bajo pase a precios, lo cual es un dato positivo, y yo soy de los que creía desde hace rato que el dólar estaba atrasado, y creo que es más sano que sea un esquema monetario más flexible, y que haya corregido un poco, creo que es representa un poco más la realidad económica del país. Entonces, si bien es un ancla que se ha desanclado un poco, por ahora no ha tenido el pase de precios y no es tan malo, creo, para un equilibrio macro de mediano plazo. Y mejora la competitividad también, ¿no? Porque, exactamente, por ese lado. Es muy difícil. Gracias, David, súper claro, como siempre. Un gusto conversar con vos, como siempre. Muchas gracias. Era David Miazo, economista, y pasó por el aire del Observador 107.9.